La fiesta en el jardín de la finca Whitmore se veía perfecta excepto por el niño sordo de 9 años, sentado solo inalcanzable pese a que las niñeras de élite revoloteaban cerca y un padre multimillonario que había probado todo lo que el dinero podía comprar. 7 meses de silencio, decenas de especialistas fracasados y entonces una empleada doméstica a la que nadie notaba. Vio algo en la forma en que sus dedos se movían sobre el mantel, un patrón, un idioma, un intento desesperado de ser comprendido. Decían que era imposible llegar a él. Estaban a punto de aprender lo que imposible realmente significa. Antes de retomar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si disfrutas estas historias, asegúrate de suscribirte. La luz de la tarde se filtraba entre los robles que rodeaban la finca Whitmore, proyectando sombras elegantes sobre mesas cubiertas con manteles blancos impecables. Las copas de cristal atrapaban la luz como diamantes, y el suave tintinear de los cubiertos creaba una sinfonía de riqueza y refinamiento. Grant Whitmore se movía entre la multitud con una soltura ensayada. Su traje azul marino a medida le quedaba como una armadura. Estrechaba manos a inversionistas, asentía a donantes, y sonreía en los momentos adecuados. Todo había sido coreografiado a la perfección. La fiesta en el jardín estaba destinada a exhibir no solo su imperio financiero, sino su vida misma, un monumento al éxito que no podía ponerse en duda. Sin embargo, en una mesita cerca del jardín de rosas apartada de la reunión principal, había una grieta en esa fachada perfecta. Elliot Whitmore tenía 9 años con cabello rubio arena que le caía sobre la frente y ojos del color de nubes de tormenta. Se sentaba completamente inmóvil con sus manos pequeñas a ambos lados de un plato de comida intacto, pollo a la parrilla, verduras asadas, una delicada ensalada de pasta, todo dispuesto con belleza, todo enfriándose. Su mirada estaba fija en algún punto a media distancia, en algún lugar más allá de las flores de los invitados y de la cuidada apariencia que lo rodeaba. No se inquietaba, no miraba alrededor. Simplemente existía en un espacio que parecía completamente separado de todo lo demás. 3 mujeres rondaban su mesa como aves ansiosas. Llevaban uniformes iguales, polos y pantalones caqui que las marcaban como personal, aunque su postura sugería que se consideraban algo más. La más alta, una mujer llamada Jessica, con el cabello castaño con mechas recogido en una coleta tirante, se inclinó hacia Elliot con una lentitud exagerada. Sus manos se movían en gestos amplios y barridos, y su rostro se retorcía en una expresión que quizá pretendía ser alentadora, pero se parecía más a la frustración con una máscara. Elliot dijo con la voz demasiado alta y demasiado lenta: «Come tu comida». Sus manos dibujaron formas torpes en el aire, señas que se parecían al lenguaje de señas real, del mismo modo en que el dibujo de un niño se parece a una fotografía. Los ojos de Elliot parpadearon hacia ella por el instante más breve, y luego se deslizaron lejos como si ella estuviera hecha de vidrio. El rechazo fue absoluto. La mandíbula de Jessica se tensó, se irguió y compartió una mirada con las otras 2 niñeras. La segunda mujer, Rachel, tenía el cabello pelirrojo y unas gafas que se le deslizaban por la nariz. Se las acomodó nerviosamente antes de intentar su propio enfoque. «Tal vez no tiene hambre», sugirió, aunque no sonaba convencida. Se agachó junto a la silla de Elliot, tratando de atrapar su línea de visión. «Elliot, puedes mirarme, cariño, nada. Ni siquiera un parpadeo de reconocimiento». La tercera niñera, Bethany, cruzó los brazos sobre el pecho. Era mayor que las otras, rondando los 50, con mechones grises en el cabello oscuro y líneas alrededor de la boca que sugerían años lidiando con niños difíciles. «Él sabe que estamos aquí», dijo en voz baja. «Está eligiendo ignorarnos». «¿Deberíamos intentar las tarjetas visuales otra vez?», dijo Rachel sacando de su bolsillo un juego plastificado. Cada tarjeta mostraba una imagen sencilla, un tenedor, un vaso de agua, un baño, una cama. Las fue levantando una por una, hablando despacio y con claridad. «¿Necesitas algo, Elliot?» «Agua». «Baño». Los dedos de Elliot se estremecieron apenas donde descansaban sobre la mesa, pero por lo demás, permaneció inmóvil. Las tarjetas bien podrían haber sido invisibles. Desde el otro lado del césped,
Varios invitados habían comenzado a darse cuenta. Un hombre con traje gris se inclinó hacia su acompañante y susurró algo detrás de la mano. Una mujer con vestido floral miró la mesa de los niños y luego apartó la vista con rapidez, con una expresión incómoda. Los susurros se extendieron como ondas en el agua, silenciosos, pero imposibles de ignorar. Grant Whitmore estaba de pie cerca de la zona del bar, con un vaso de whisky en la mano que no había tocado. Parecía escuchar a un inversionista de cabello plateado hablar de proyecciones del mercado, asintiendo en los intervalos apropiados, pero su atención seguía desviándose hacia esa mesita bajo las rosas. Observó los gestos frustrados de Jessica, los intentos suplicantes de conexión de Rachel, la desaprobación rígida de Betty. Vio a su hijo sentado como una estatua inalcanzable, y solo pese a estar rodeado. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que un músculo le saltó en la mejilla. Para cualquiera que lo mirara, Grant parecía tranquilo, controlado, quizá ligeramente aburrido por la conversación. Solo alguien que lo conociera bien habría reconocido la furia y la impotencia que libraban batalla bajo esa superficie compuesta. Dio un pequeño sorbo al whisky, dejando que le quemara la garganta, y obligándose a volver su atención al inversionista. Las proyecciones del tercer trimestre se veían sólidas, dijo con suavidad, como si nada en el mundo pudiera tocarlo. Habían pasado 7 meses desde que Elliot dejó de responder. 7 meses desde la mañana en que Grant encontró a su esposa Catherine desplomada en su dormitorio, una aneurisma arrebatándosela durante la noche sin aviso ni piedad. 7 meses desde que Elliot había visto a los paramédicos trabajar frenéticamente, había visto derrumbarse el rostro de su padre, había sentido cómo su mundo entero se hacía añicos, en piezas demasiado pequeñas para volver a encajar. Durante el primer mes, todos dijeron que era normal. El duelo llevaba tiempo. Los niños procesaban la pérdida de manera distinta. Tenía que ser paciente, darle espacio. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, el silencio de Elliot se profundizó hasta volverse algo más preocupante. Dejó de responder a su nombre, dejó de hacer contacto visual, dejó de relacionarse con el mundo por completo. El terapeuta lo llamó retraimiento vinculado al trauma. Los médicos hicieron pruebas y no encontraron nada físicamente mal. El especialista sugirió tiempo, paciencia, atención especializada. Grant había arrojado dinero al problema como si fuera un incendio que pudiera sofocarse con efectivo. Contrató a los mejores psicólogos infantiles del país. Trajo logopedas, terapeutas ocupacionales, especialistas en conducta. Empleó niñeras con credenciales más largas que su propio brazo, mujeres que habían trabajado con niños sordos en escuelas prestigiosas que tenían certificaciones de instituciones reconocidas y venían con referencias brillantes y promesas seguras. Ninguna duró más de 2 semanas. Todas terminaron diciendo lo mismo: Elliot estaba demasiado retraído, demasiado resistente a la intervención, demasiado traumatizado para llegar a él. Algunas sugirieron medicación, otras recomendaron programas residenciales. Todas finalmente se marcharon. Cada fracaso se sentía como otra confirmación de algo que Grant no podía soportar admitir: que quizá su hijo estaba roto de una manera que no podía arreglarse, que tal vez el dinero, el poder y la influencia no podían resolverlo todo, que quizá había fallado en la única cosa que realmente importaba. Cerca de la mesa de los postres, una mujer con un uniforme negro sencillo se movía en silencio entre los invitados. No llevaba placa con su nombre ni distintivos visibles. Su piel oscura brillaba bajo la luz de la tarde, y su cabello estaba recogido en un moño pulcro en la base del cuello. Llevaba una bandeja recogiendo vasos y platos vacíos, rellenando copas de agua sin que se lo pidieran. La mayoría de los invitados no la miraban directamente. Era parte de la maquinaria invisible que hacía que eventos como aquel funcionaran con fluidez presente, pero no reconocida, esencial pero no vista. Se llamaba Naomi Clark y llevaba trabajando en la finca Whitmore exactamente 3 semanas. Había sido contratada a través de una agencia después de que la empleada anterior se marchara de forma abrupta, alegando que el ambiente era demasiado tenso. La jefa de limpieza, la señora Patterson, había entrevistado a Naomi brevemente
Le había hecho unas cuantas preguntas superficiales sobre su experiencia, y la había contratado en el acto. Necesitaban a alguien que pudiera empezar de inmediato, alguien que no hiciera demasiadas preguntas, alguien que entendiera que trabajar para una familia como los Whitmore implicaba mantener una discreción absoluta. Naomi entendía todo eso. Necesitaba el trabajo. El sueldo era mejor que en cualquier otro lugar donde hubiera trabajado. Y venía con alojamiento una habitación pequeña en los cuartos del personal limpia y privada. Mantenía la cabeza baja hacia su trabajo con eficiencia e intentaba no llamar la atención. Pero no podía evitar notar cosas. Mientras se movía por la fiesta en el jardín, retirando copas de champán y reemplazándolas por otras limpias, su mirada volvía una y otra vez a la mesita cerca de las rosas. Observaba a las niñeras rondar, gesticular y fracasar. Observaba al niño pequeño sentado en su burbuja de aislamiento y veía cosas que nadie más parecía ver. Notó cómo los dedos de Elliot se estremecían cada vez que alguien hablaba demasiado alto cerca de él. No era exactamente un sobresalto, sino una respuesta sutil que sugería que percibía las vibraciones, los cambios en la presión del aire, la presencia física del sonido, aunque no pudiera oírlo. Notó cómo sus ojos seguían el movimiento en su visión periférica, rastreando patrones y gestos incluso cuando parecía no estar mirando. Notó cómo imitaba a las personas de forma inconsciente. Cuando Jessica cruzaba los brazos, los hombros de Elliot se tensaban en la misma postura protectora. Cuando Rachel se inclinaba hacia adelante, Elliot se echaba ligeramente hacia atrás manteniendo la distancia. Y lo más revelador de todo, notó que Elliot se quedaba completamente inmóvil cada vez que alguien se daba cuenta de que él estaba notando algo, como si la conciencia misma fuera peligrosa, como si ser visto significara ser vulnerable. Naomi se detuvo cerca del bar para recoger un grupo de vasos vacíos. Al enderezarse, oyó cómo la voz de Jessica se elevaba con una frustración apenas contenida. Elliot, este comportamiento no es aceptable. Necesitas comer tu almuerzo ahora. La aspereza de su tono hizo que las manos de Naomi se quedaran quietas sobre la bandeja. Observó cómo Jessica extendía la mano hacia el plato de Elliot, como si fuera a guiar físicamente su mano hasta el tenedor. Elliot recogió las manos en el regazo con tal rapidez que casi fue violento. Todo su cuerpo se puso rígido. «No lo toques así», dijo Bethany con aspereza a Jessica. «¿Sabes lo que dicen los protocolos? Los protocolos no están funcionando». Siseó Jessica en respuesta. «Nada está funcionando. Está siendo deliberadamente difícil». Naomi sintió que algo se le retorcía en el pecho. No era exactamente ira, pero estaba muy cerca, alerta protectora. No conocía a ese niño. No tenía ningún derecho a sentir nada sobre la forma en que lo trataban. Pero la palabra deliberadamente resonó en su mente con una falsedad que le tensó la mandíbula. Siguió adelante continuando con su trabajo, pero la sensación no la abandonó. Cerca del jardín de rosas, Grant se excusó ante el inversionista y caminó hacia la mesa de su hijo. Las niñeras se enderezaron de inmediato, sus expresiones cambiando a algo más profesional, más controlado. Grant se detuvo a unos metros sin acercarse demasiado. Miró a su hijo, lo miró de verdad, y por un instante su máscara cuidadosamente construida se resquebrajó. El dolor y la impotencia asomaron crudos e innegables. Luego volvió a encerrarlos. Se giró hacia Jessica. «¿Cómo va hoy?», preguntó con la voz cuidadosamente neutra. Jessica vaciló claramente midiendo sus palabras. «Está teniendo una tarde difícil, señor Whitmore. Hemos intentado varios enfoques, pero no está respondiendo a ninguna de nuestras intervenciones». Los ojos de Grant regresaron a Elliot. Su hijo no había reconocido su presencia en absoluto, ni siquiera había girado la cabeza. «¿Ha comido algo, no, señor? ¿Ha hecho alguna seña? ¿Algún intento de comunicarse?» «No, señor. No desde esta mañana». Grant asintió lentamente con una expresión indescifrable. «Sigan intentándolo», dijo, aunque las palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos. ¿Qué más había que decir? ¿Qué más se podía hacer? Se alejó antes de que nadie pudiera ver la derrota en sus ojos. La fiesta continuó durante otras 2 horas.
Los invitados se mezclaron, rieron y hablaron de negocios entre vinos caros. El sol avanzó por el cielo y las sombras se alargaron. Finalmente, la gente comenzó a marcharse ofreciendo agradecimientos corteses y prometiendo mantenerse en contacto. Grant desempeñó su papel a la perfección, estrechando manos y aceptando elogios por el hermoso evento. Cuando el último invitado se fue, Naomi estaba cerca de la mesa de los niños recogiendo los restos dispersos de la fiesta. Las niñeras por fin se habían rendido y habían llevado a Elliot al interior. Su plato intacto seguía sobre la mesa la comida coagulada y poco apetecible. Cuando Naomi fue a tomarlo, notó algo que había pasado por alto antes. El tenedor junto al plato había sido movido, no al azar, sino de forma deliberada colocado para formar un ángulo perpendicular perfecto, con el cuchillo creando una T precisa. La cuchara estaba situada encima a igual distancia de ambos bordes. El vaso de agua había sido girado de modo que la pequeña muesca en el borde quedara orientada exactamente hacia el norte. Era un patrón deliberado y cuidadoso, el tipo de cosa que alguien con una aguda percepción espacial podría crear. No era caos ni retraimiento, era comunicación. Naomi permaneció allí un largo momento mirando la disposición geométrica. Luego la fotografió con los ojos grabando cada ángulo en la memoria antes de despejar la mesa. Esa noche un comentario de un invitado llegó hasta Grant a través del boca a boca de la forma en que siempre llegan las observaciones crueles. Alguien se lo había dicho a otra persona que lo mencionó a un miembro del consejo que se sintió obligado a transmitirlo. Pobre niño. Todo ese dinero y aún así está roto. La palabra cayó como un golpe físico. Roto. Como si Elliot fuera un juguete que había dejado de funcionar. Como si el duelo, el trauma y la pérdida de la única persona que realmente lo entendía fueran fallos mecánicos que pudieran arreglarse con las herramientas adecuadas y suficiente dinero. Grant despidió al personal temprano esa noche. Se sirvió otro whisky. Este sí pensaba beberlo y se sentó solo en su despacho. La habitación estaba a oscuras salvo por el resplandor de la pantalla de su portátil. Abrió una carpeta que se había prometido no volver a abrir. Vídeos docenas de ellos, Catherine y Elliot, grabados a lo largo de los años con teléfonos y cámaras, momentos cotidianos que en su momento habían parecido insignificantes. Hizo clic en uno de hacía 2 años. Verano. Catherine y Elliot sentados en ese mismo jardín, la luz del sol cayendo sobre ellos como oro líquido. Las manos de Catherine se movían en señas fluidas y elegantes, y Elliot respondía con sus propios gestos rápidos, seguros y llenos de vida. Ambos se reían. El rostro de Elliot estaba abierto y luminoso, completamente distinto a la máscara cerrada y distante que llevaba ahora. Catherine hizo entonces una seña compleja con una expresión juguetona, y Elliot respondió riendo. El sonido era silencioso en el vídeo, solo un susurro de viento entre los árboles y cantos lejanos de pájaros. Pero Grant recordaba perfectamente cómo había sonado la risa de su hijo, alta, clara y absolutamente alegre. Grant miró durante 2 minutos. Luego cerró el portátil de golpe, incapaz de soportar más. En la oscuridad de su despacho, rodeado de símbolos de su éxito, premios, fotografías y muebles caros, Grant Whitmore se cubrió el rostro con las manos y se preguntó cómo había fallado de forma tan absoluta en la única cosa que de verdad importaba. La habitación de Naomi Clark en los cuartos del personal era pequeña pero cómoda. Una cama estrecha con sábanas blancas y limpias, una cómoda de 4 cajones y una ventana pequeña que daba al camino de servicio. Llevaba viviendo allí 3 semanas y aún se sentía temporal. No había colgado nada en las paredes, ni puesto fotografías sobre la cómoda. Mantenía sus pertenencias al mínimo lista para hacer las maletas rápidamente si fuera necesario. Aprendió muy pronto en la vida a no apegarse demasiado a los lugares. Naomi creció en un pueblo pequeño de Carolina del Norte, hija de una madre soltera que trabajaba como enfermera. Su madre Diana había hecho turnos dobles en el hospital del condado desde que Naomi tenía memoria, regresando a casa exhausta, durmiendo unas pocas horas y saliendo de nuevo antes del amanecer. Nunca hubo mucho dinero ni mucho tiempo,
Pero sí hubo amor feroz e inquebrantable y una ética de trabajo que rozaba lo sagrado. Cuando Naomi tenía 11 años, su primo Marcus fue a vivir con ellas. Tenía 8 años, era sordo de nacimiento, y sus padres, el hermano y la cuñada de Diana, habían muerto en un accidente de coche en una carretera resbaladiza por la lluvia, a las afueras de Charlotte. No había nadie más que pudiera acogerlo. Diana no lo dudó. Llevó a Marcus a casa, vació la habitación de invitados que se usaba como trastero, y le dijo a Naomi que la familia cuidaba de la familia pasara lo que pasara. Marcus llegó silencioso y aterrorizado, aferrando un perro de peluche gastado y negándose a hacer contacto visual con nadie. La trabajadora social que lo llevó explicó que tenía algo de educación en lengua de señas, pero estaba retrasado para su edad. Tenía problemas de conducta, le costaban los cambios, y necesitaría escuelas especiales, terapeutas y adaptaciones. Diana escuchó todo, dio las gracias a la trabajadora social y cerró la puerta. Luego miró a Naomi y dijo: «Lo resolveremos». Y lo resolvieron. No con dinero, ni con expertos, ni con programas especiales. Lo resolvieron prestando atención, observando de cerca a Marcus, aprendiendo qué lo hacía sentirse seguro y qué lo llevaba a retraerse. Enseñándose lengua de señas con libros de biblioteca y clases comunitarias gratuitas, cometiendo errores y volviendo a intentarlo. Naomi aprendió que señar no consistía solo en hacer las formas correctas con las manos. Tenía que ver con la expresión, la intención, la claridad emocional. Podías decir, te quiero de una manera mecánica y distante, o de una forma que envolviera a la otra persona en calidez. La diferencia no estaba en la ejecución técnica, sino en si lo sentías de verdad. Aprendió que Marcus se comunicaba incluso cuando no estaba señando, que su lenguaje corporal contaba historias, que la forma en que ordenaba sus juguetes, golpeaba los dedos o evitaba ciertas habitaciones significaba algo. Solo había que prestar atención. Había que importar lo suficiente como para ver. Cuando Marcus cumplió 12 y Naomi tenía 15, él era un niño distinto, seguro, expresivo, juguetón. Aún enfrentaba desafíos. La escuela era difícil. Otros niños podían ser crueles. El mundo no estaba construido para él, pero tenía una base. Tenía personas que lo veían. Naomi siempre había planeado convertirse en intérprete certificada. Tenía las habilidades y la pasión, pero la vida tenía una manera de interrumpir los planes. Su madre enfermó durante el último año de secundaria de Naomi, cáncer agresivo y cruel. Las facturas médicas se acumularon más rápido de lo que el seguro de Diana podía cubrir. Naomi se graduó de la escuela secundaria y fue directamente a trabajar, aceptando cualquier empleo que encontrara para ayudar a pagar el tratamiento. Diana luchó con todas sus fuerzas, pero aún así perdió. Murió 3 semanas antes del cumpleaños número 21 de Naomi. Marcus se fue a vivir con otra pariente, una tía en Virginia, que podía darle la estabilidad y la estructura que necesitaba. Naomi se quedó sola, ahogada en deudas, sin título y sin un camino claro por delante. Atravesó sus 20 haciendo lo que fuera que pagara las cuentas: camarera, comercio minorista, limpieza de casas. Se mudó de un pueblo a otro sin asentarse nunca, sin construir nada permanente. Mantuvo afilada su lengua de señas, practicando sola en su apartamento por las noches, repasando vocabulario y gramática, manteniendo vivo el idioma, aunque no tuviera con quién usarlo. Se decía a sí misma que algún día volvería a la escuela, se certificaría y construiría una carrera real. Pero ese algún día siempre se iba desplazando hacia el futuro, siempre quedando fuera de alcance. Ahora, con 32 años, estaba limpiando mesas en la finca de un multimillonario y durmiendo en los cuartos del personal. No era donde había imaginado terminar, pero al menos era estable. Al menos era algo. En su cuarto día en la finca Whitmore, la señora Patterson llamó a Naomi a su despacho. La jefa de limpieza era una mujer severa de unos 60 años, con el cabello gris acero recogido en un moño tan tirante que parecía estirarle todo el rostro hacia arriba. Estaba sentada tras un escritorio ordenado con una postura rígida como militar, y observó a Naomi con una evaluación fría. «Quiero ser muy clara respecto a algo», dijo la señora Patterson sin preámbulos.
Usted está aquí para mantener la casa. Limpia, sirve y realiza las tareas que se le asignen. Ese es el alcance de sus responsabilidades. ¿Lo entiende? Sí, señora, respondió Naomi. No interactúa con el señor Whitmore, a menos que él se dirija a usted directamente. No chismea sobre la familia con otros miembros del personal. Y bajo ninguna circunstancia interactúa con un niño. Los ojos de la señora Patterson se afilaron en ese último punto. Elliot tiene cuidadores especializados. Ese no es su trabajo. Ese no es su lugar. He sido clarísima, señora. La señora Patterson sostuvo su mirada un momento más y luego asintió. Bien. Puede retirarse. Naomi entendió el mensaje. Ella era ayuda. Estaba destinada a ser invisible. No debía salirse de los límites de su puesto bajo ninguna circunstancia. Siguió esas reglas con cuidado. Cuando trabajaba en habitaciones donde estaba Elliot, mantenía los ojos en sus tareas. Cuando se cruzaba con él en los pasillos, se hacía a un lado sin mirarlo directamente. Cuando oía a las niñeras comentar la falta de progreso, no decía nada. Pero seguía observando. No podía evitarlo. Notó que Elliot tenía patrones. Cada mañana en el desayuno, acomodaba los cubiertos en configuraciones específicas antes de ignorar por completo la comida. A veces eran triángulos geométricos, cuadrados, líneas paralelas. A veces eran secuencias tenedor, cuchillo, cuchara, tenedor, cuchillo, cuchara. Las disposiciones cambiaban a diario, pero nunca eran aleatorias. Notó que respondía al ritmo. Cuando una niñera golpeaba el pie con impaciencia los dedos de Elliot, respondían marcando el mismo patrón. Cuando alguien pasaba con zapatos de suela dura repiqueteando sobre el mármol, él inclinaba levemente la cabeza siguiendo el sonido a través de la vibración. Notó que observaba los rostros con obsesión, no de una manera social. No intentaba conectar, estaba estudiando, aprendiendo. Cuando la gente hablaba, miraba los labios y las expresiones con una concentración feroz, como si tratara de descifrar un idioma extranjero. Y sobre todo, notó que no estaba retraído como todos asumían. Estaba escuchando, estaba comunicándose. Nadie más prestaba la atención suficiente para verlo. Una tarde, Naomi estaba puliendo la plata en el comedor formal cuando oyó voces elevadas desde la habitación contigua. Se detuvo reconociendo a una de las niñeras, Jessica, hablando con aspereza. No sé qué más quiere que intente, señor Whitmore. Tengo 15 años de experiencia trabajando con niños sordos. Esto no es una cuestión de técnica. Él está resistiendo activamente la interacción. Entonces, averigüé por qué, respondió Grant con una voz fría y controlada. Con todo respeto, señor, esa es una pregunta para su terapeuta, no para su niñera. Hubo una pausa. Luego Grant volvió a hablar, y esta vez su voz tenía un filo que hizo que la mano de Naomi se quedara quieta. He contratado a 6 terapeutas en 7 meses. Ninguno tiene respuestas. Necesito a alguien que realmente pueda llegar a mi hijo, no a alguien que explique por qué es imposible. La respuesta de Jessica fue baja defensiva. Estoy haciendo todo lo que puedo. Entonces, haga más. Pasos secos y airados. La conversación había terminado. Esa noche, Jessica empacó sus cosas y se fue. Fue la tercera niñera en renunciar en las 6 semanas desde que Naomi había sido contratada. El patrón era siempre el mismo: llegada con confianza, semanas de intentos frustrados, renuncia teñida de culpa y alivio. A la mañana siguiente, llegó una nueva niñera. Se llamaba Sara y duró 4 días. Naomi vio repetirse el ciclo. Vio cómo la frustración de Grant se endurecía hasta convertirse en algo más cercano a la desesperación. Vio a Elliot aislarse más con cada intervención fallida. Observó y no dijo nada. Y sintió que algo crecía dentro de ella que no lograba nombrar. No solo compasión, no solo reconocimiento, algo más complejo, un tirón, un dolor sordo. Una noche, Naomi estaba limpiando después del servicio de la cena cuando se encontró sola en el pequeño comedor de desayunos junto a la cocina. El personal ya se había retirado en su mayoría a sus cuartos. La casa estaba en silencio. Le habían asignado pulir el juego de té de plata, una tarea que llevaría al menos 1 hora.
Trabajaba de forma metódica, las manos moviéndose en patrones familiares, la mente en otra parte. Sin pensarlo, empezó a tararear. No era exactamente una canción, solo melodía, solo ritmo. Su madre solía tararear mientras cocinaba, un hábito que Naomi había heredado sin darse cuenta. Estaba tan absorta en el trabajo que no notó a Elliot de pie en el umbral. Había bajado solo, lo cual no era inusual. Las niñeras habían aprendido a no rondarlo constantemente, solo lo hacía más resistente. A menudo deambulaba por la casa por la noche, y al personal se le había indicado dejarlo en paz, a menos que pareciera angustiado. Ahora, estaba en la puerta observando a Naomi trabajar. Su expresión era indescifrable, pero sus dedos se movían levemente a los lados, golpeando el pantalón de su pijama, talpa, talpa, talpa. El mismo ritmo que el tarareo de Naomi. Naomi percibió su presencia antes de verlo. Alzó la vista sobresaltada, y sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, antes de que Elliot apartara la vista. No habló ni intentó involucrarlo. Simplemente volvió a su trabajo y siguió tarareando en voz baja. Elliot permaneció en el umbral. Sus dedos continuaron marcando el ritmo, coincidiendo exactamente con el de ella. Al cabo de unos minutos, Naomi cambió ligeramente la melodía, pasando a un patrón distinto. Tulp top, pa, top, pa. Los dedos de Elliot se ajustaron para acompañarla. Naomi sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo la expresión neutral y los movimientos firmes. No volvió a mirarlo ni llamó la atención sobre lo que estaba ocurriendo. Siguió trabajando, dejando que el ritmo fluyera entre ambos, como una conversación mantenida en un idioma que nadie más podía oír. Cuando terminó de pulir el servicio de té, guardó todo con cuidado. Apagó la luz del comedor de desayunos y caminó hacia los cuartos del personal. Al pasar por el umbral donde estaba Elliot, no lo miró ni habló. Simplemente pasó de largo como si fuera invisible. Detrás de ella oyó el suave golpeteo de unos pies pequeños que subían de nuevo las escaleras. Esa noche, sola en su habitación, Naomi se sentó en el borde de la cama y practicó señas que no había usado en años. Sus manos formaban figuras en la penumbra, saludos, preguntas, emociones. Repasó vocabulario, gramática, inflexión emocional. No tenía ningún plan para usar nada de eso. Solo estaba manteniendo vivo el idioma, manteniéndose preparada para algo que no sabía nombrar. 2 días después, otra niñera renunció. Esta duró menos de una semana. Le dijo a la señora Patterson que trabajar con Elliot era emocionalmente agotador, que sentía que fracasaba constantemente, que ya no podía soportar la presión. Grant estalló. Naomi estaba en el pasillo fuera de su despacho, cuando lo oyó gritar no a alguien en concreto, sino al vacío, exigiendo saber por qué nadie podía hacer su trabajo, por qué todos se rendían, por qué su hijo era tratado como un problema imposible, en lugar de como un niño que necesitaba ayuda. Los gritos cesaron de golpe. Luego vino el silencio. Después, muy suavemente, el sonido de algo rompiéndose vidrio, quizá algo pequeño y afilado. La señora Patterson salió del despacho con el rostro pálido, cerró la puerta con cuidado tras de sí y pasó junto a Naomi sin reconocer su presencia. Al día siguiente, Grant hizo un anuncio al personal restante: traería a un especialista de renombre mundial desde Suiza. El Dr. Heinrich Vogel había escrito libros sobre el trauma del desarrollo en niños sordos y tenía una tasa de éxito aparentemente extraordinaria. Llegaría la semana siguiente y pasaría 2 semanas evaluando a Elliot. «Este es nuestro último intento», dijo Grant con la voz plana y exhausta. «Si el Dr. Vogel no puede ayudarlo, entonces tendremos que considerar otras opciones». Otras opciones. Todos entendieron lo que eso significaba: centros residenciales, institucionalización, enviar a Elliot lejos. Naomi sintió esas palabras como piedras en el estómago. Mantuvo el rostro neutral, la mirada baja, la expresión cuidadosamente en blanco. No era su lugar preocuparse. No era su lugar objetar. Pero se preocupaba de todos modos. Y mientras hacía su trabajo ese día, se sorprendió observando a Elliot con más atención, como si intentara memorizarlo antes de que desapareciera. Los días previos a la llegada del Dr. Vogel se sintieron como la espera de un veredicto. Toda la casa funcionaba bajo una tensión extraña,
como si todos supieran que algo importante estaba a punto de suceder, pero nadie quisiera decirlo en voz alta. Naomi continuó con su trabajo con eficiencia silenciosa, pero sentía el peso de la evaluación inminente presionando cada cosa que hacía. Se descubrió observando a Elliot con mayor detenimiento, notando detalles que antes se le habían escapado, catalogando patrones que se volvían cada vez más urgentes de comprender. El Dr. Heinrich Vogel llegó una mañana gris de martes en un coche negro que parecía más un coche fúnebre que un vehículo destinado a traer esperanza. Era un hombre alto de unos 60 años con el cabello plateado peinado con precisión hacia atrás, desde una frente amplia, y gafas de montura metálica que atrapaban la luz en ángulos agudos. Vestía un traje oscuro y llevaba un maletín de cuero que parecía caro y bien usado. Todo en él comunicaba autoridad de experiencia y la clase de seguridad que nace de décadas de tener razón. Grant lo recibió personalmente en la puerta principal, estrechándole la mano con un apretón que duró una fracción de segundo de más. La desesperación disfrazada de cortesía. La señora Patterson rondaba cerca lista para atender cualquier necesidad del doctor. Dos niñeras nuevas contrataciones recientes llamadas Caroline y Michelle estaban firmes en el vestíbulo habiendo sido ampliamente instruidas sobre los métodos y expectativas del Dr. Vogel. Naomi observaba desde el rellano del segundo piso, fingiendo quitar el polvo de una mesa que no lo necesitaba. Vio cómo los ojos del Dr. Vogel recorrían el gran vestíbulo con una evaluación clínica tomando nota de los suelos de mármol, la lámpara de cristal y las obras de arte originales en las paredes. Vio tensarse los hombros de Grant mientras conducía al doctor hacia su despacho para una consulta preliminar. La evaluación estaba programada para comenzar esa misma tarde con otro almuerzo en el jardín. Grant había insistido en ello, queriendo observar a Elliot en un entorno social, queriendo demostrar el alcance del problema al especialista que se suponía debía resolverlo. La disposición era similar a la fiesta de semanas atrás, mesas elegantes, manteles impecables, comida dispuesta con cuidado. Esta vez, sin embargo, la lista de invitados era más reducida a solo unos pocos socios comerciales cercanos y sus familias, personas en quienes se podía confiar para presenciar lo que quizá fuera otro fracaso sin difundir rumores en exceso. Elliot fue llevado a su mesa habitual cerca de las rosas. Vestía una camisa azul claro con botones y pantalones caqui. Su cabello recién recortado lo hacía parecer una versión en miniatura de su padre. Carolina y Michelle se colocaron cerca con posturas alertas y profesionales. El Dr. Vogel tomó asiento en otra mesa con una vista despejada del niño, un cuaderno de cuero abierto frente a él, y una pluma dorada lista para anotar observaciones. A Naomi se le había asignado servir bebidas durante el almuerzo. Se movía por el espacio con una invisibilidad ensayada, rellenando copas y retirando platos vacíos. Su posición le daba el punto de observación perfecto para verlo todo sin aparentar observar nada. Durante los primeros 20 minutos, el Dr. Vogel simplemente miró. Hizo anotaciones ocasionales con su letra precisa, pero por lo demás permaneció inmóvil. Elliot estaba sentado a su mesa con el plato intacto de siempre, la mirada dirigida más allá del jardín hacia la línea de árboles. Sus manos descansaban a ambos lados de los cubiertos. Los dedos se estremecían de vez en cuando, pero por lo demás, permanecía inmóvil. Entonces, el Dr. Vogel se levantó. Se acercó a la mesa de Elliot con pasos medidos, la expresión neutral y clínica. Caroline y Michelle se apartaron respetuosamente dándole espacio al experto para trabajar. Varios invitados lo notaron y guardaron silencio, la curiosidad venciendo a la cortesía. El Dr. Vogel se sentó directamente frente a Elliot, apoyó las manos planas sobre la mesa con las palmas hacia abajo y se inclinó ligeramente hacia adelante. Cuando habló, su voz fue firme y clara, cada palabra articulada con precisión. Elliot, me llamo Dr. Vogel. Estoy aquí para ayudarte. Nada. Ninguna respuesta. Los ojos de Elliot no se movieron hacia el doctor en absoluto. La expresión del Dr. Vogel no cambió. Alzó las manos y comenzó a señar. Su técnica era impecable, perfecta de manual. Cada gesto nítido y exacto. Repitió su presentación en señas y luego esperó. Aún nada.
Elliot, necesito que me mires. La voz del Dr. Vogel tenía ahora un filo. No exactamente impaciencia, pero algo más firme expectativa. No podemos avanzar si te niegas a interactuar. Extendió la mano sobre la mesa y la colocó directamente en la línea de visión de Elliot, moviéndola levemente para captar su atención. El gesto era clínico, casi agresivo en su insistencia. Todo el cuerpo de Elliot se tensó. Los hombros se le encogieron hacia las orejas, las manos se cerraron en puños contra los muslos, y su respiración se volvió superficial y rápida. Cada línea de su postura gritaba incomodidad. El Dr. Vogel retiró la mano, pero continuó hablando sin inmutarse. Esta respuesta defensiva es típica del retraimiento basado en trauma. La clave es una intervención estructurada y persistente. Ya no le hablaba a Elliot, sino a Grant, que se había acercado para observar. Debe establecerse que la interacción no es opcional. El niño debe aprender que la comunicación es un requisito, no una elección. Naomi sintió que algo frío se asentaba en su pecho. Estaba de pie cerca de la mesa de bebidas, sosteniendo una jarra de té helado, observando cómo se desarrollaba la interacción. Vio a Elliot encogerse aún más dentro de sí con cada palabra del doctor. Vio cómo sus dedos temblaban contra las piernas. Vio el pánico acumulándose detrás de su expresión cuidadosamente vacía. Durante los siguientes 15 minutos, el Dr. Vogel probó varios enfoques más. Le mostró tarjetas con imágenes. Demostró objetos, una pelota, un libro, un coche de juguete, e intentó involucrarlo en juego paralelo. Usó una tableta con software de comunicación, sosteniéndola directamente frente al rostro de Elliot. Cada intento era técnicamente correcto, metodológicamente sólido y completamente ineficaz. Finalmente, el Dr. Vogel se puso de pie, sacudiendo un polvo imaginario de su traje. Se volvió hacia Grant con una expresión que lograba ser a la vez compasiva y condescendiente. Como sospechaba, el retraimiento es profundo. Esto requerirá una intervención intensiva. Recomiendo comenzar de inmediato un programa estructurado 6 horas diarias, incorporando múltiples modalidades. Grant asintió con la mandíbula tensa. Miró a su hijo aún congelado en la mesa, y algo en su rostro se resquebrajó apenas antes de obligarse a recomponerse. El almuerzo continuó, pero el ambiente había cambiado. Las conversaciones se volvieron más bajas, más apagadas. Varios invitados pusieron excusas para marcharse temprano. Elliot permaneció en su mesa, la comida intacta, enfriándose sus manos pequeñas, ahora apoyadas planas sobre el mantel. Naomi notó algo que los demás habían pasado por alto: el dedo índice derecho de Elliot. Se movía apenas perceptible, trazando formas sobre el lino blanco, una y otra vez, la misma figura, un círculo perfecto y continuo, girando sin parar una y otra vez. Un bucle de ansiedad, un mecanismo de autoconsuelo, un grito silencioso que nadie más estaba viendo. Naomi dejó la jarra de té y tomó una bandeja de servicio que debía despejarse. Al pasar junto a la mesa de Elliot, se detuvo para recoger un vaso de agua vacío de una silla cercana. Sus manos trabajaban de forma automática acomodando los objetos en la bandeja, pero su dedo índice derecho, el más cercano a Elliot, empezó a moverse sobre la superficie plateada. Un círculo, el mismo círculo que Elliot estaba trazando, lento y deliberado, sin mirarlo, sin exigir su atención, simplemente existiendo en el mismo espacio, haciendo la misma forma. Vio cómo el dedo de Elliot se detenía. Vio cómo sus ojos parpadeaban hacia su mano. Vio cómo observaba el círculo que ella estaba creando. Naomi continuó el movimiento unos segundos y luego lo cambió lentamente. Dejó que el círculo se transformara en una espiral hacia adentro, apretándose poco a poco hasta llegar a un punto central. Entonces, se detuvo, tomó la bandeja y se alejó. No miró atrás. No comprobó si él lo había notado. Simplemente siguió con su siguiente tarea, limpiando mesas y rellenando vasos como si nada hubiera ocurrido. Detrás de ella, tras varios segundos largos, el dedo de Elliot volvió a moverse. Esta vez, en lugar de trazar círculos, creó una espiral hacia adentro y hacia adentro hasta llegar a un punto. Luego se detuvo. Sus hombros descendieron ligeramente. Su respiración se volvió más lenta. El pánico que se había estado acumulando tras sus ojos
retrocedió hacia algo más calmado. El Dr. Vogel, consultando con Grant cerca de la casa, no notó nada de esto. Caroline y Michelle, ocupadas preparando el horario de terapia de la tarde de Elliot, no vieron nada inusual. Los invitados restantes no prestaron atención al niño silencioso al borde del jardín. Pero Elliot sí lo notó. Por primera vez en 7 meses, alguien había hablado su idioma sin exigir nada a cambio. Esa noche, cuando Naomi estaba terminando sus tareas en el comedor, encontró una servilleta de tela doblada cerca del lugar donde había colocado antes una pila de manteles limpios. No estaba doblada de la manera estándar que el personal había aprendido. No era un rectángulo simple con bordes precisos. Esta estaba plegada en forma de espiral, cada capa envolviendo la anterior con mayor tensión, creando una escultura tridimensional que debía haber requerido una atención cuidadosa. Naomi la tomó despacio y la giró entre las manos. Sintió la garganta cerrarse. Miró alrededor del comedor vacío y luego guardó con cuidado la servilleta en el bolsillo de su delantal. A la mañana siguiente, Grant revisó las grabaciones de seguridad del almuerzo. Lo hacía de manera obsesiva últimamente, viendo y volviendo a ver las interacciones con Elliot, buscando pistas que pudieran explicar el silencio de su hijo. Había observado la intervención del Dr. Vogel 3 veces tomando notas, intentando entender por qué había fallado como todas las demás. Entonces notó algo que se le había pasado por alto durante el evento real. Un momento cerca del final del almuerzo, el ángulo de la cámara mostraba la mesa de Elliot desde arriba, captando tanto al niño como a la empleada. Naomi recordó su nombre al pasar con una bandeja. Grant se inclinó más cerca de la pantalla. Vio el dedo de Elliot trazando círculos. Vio el dedo de Naomi haciendo lo mismo sobre la bandeja. Vio la espiral. Vio cómo todo el lenguaje corporal de su hijo cambiaba de un pánico rígido a algo más suave. Grant reprodujo la secuencia 4 veces. Luego se recostó en la silla mirando la imagen congelada en la pantalla. La empleada. La mujer a la que apenas había notado. La trabajadora que se suponía debía ser invisible. Había hecho algo. Algo pequeño, silencioso e innegable. Había llegado a su hijo de una manera que ningún especialista, ningún terapeuta, ningún experto caro había logrado. Sintió un nudo complejo de emociones apretarse en su pecho. Esperanza sí, pero también sospecha, resentimiento, miedo. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué le daba derecho a hacer lo que los profesionales formados no habían podido? ¿Y si estaba manipulando la situación de algún modo? ¿Y si era coincidencia y no conexión? Pero entonces volvió a ver la grabación y vio la servilleta en espiral que Elliot había creado después, dejada con cuidado donde Naomi la encontraría. Comunicación deliberada. Elegida. Grant cerró el portátil y se quedó sentado en la oscuridad de su despacho, tratando de decidir qué hacer con esa información. La citación llegó a la tarde siguiente. La señora Patterson apareció en la lavandería donde Naomi estaba doblando ropa de cama, y le informó con un tono que no admitía preguntas que el señor Whitmore requería su presencia en su despacho de inmediato. El estómago de Naomi se hundió. Dejó con cuidado la sábana que estaba doblando, alisándola de forma uniforme, y siguió a la señora Patterson por la casa. El trayecto se sintió interminable. Repasó posibilidades en su mente. Había hecho algo mal. Alguien se había quejado de su trabajo. La iban a despedir. La señora Patterson llamó una vez a la puerta del despacho y luego la abrió sin esperar respuesta. La empleada señora anunció como si Naomi fuera un paquete entregado. «Gracias, señora Patterson. Puede retirarse». La voz de Grant era controlada, no revelaba nada. La señora Patterson se fue y cerró la puerta tras de sí. Naomi se quedó de pie justo dentro del despacho con las manos entrelazadas frente a ella y la mirada baja. La habitación olía a cuero y a whisky caro. Estanterías de libros del suelo al techo cubrían 2 paredes. Un escritorio enorme dominaba el espacio, y detrás de él estaba sentado Grant Whitmore, con una expresión indescifrable. Durante un largo momento no dijo nada. Simplemente la estudió con una intensidad que hizo que la piel de Naomi se erizara. Luego señaló la silla frente a su escritorio. «Siéntese». No era una petición.
Naomi se sentó manteniendo la postura recta, las manos plegadas sobre el regazo. Grant giró el portátil hacia ella. En la pantalla había una imagen congelada de las cámaras de seguridad, ella de pie cerca de la mesa de Elliot, su dedo trazando formas sobre una bandeja de servicio. Presionó reproducir. Vieron la secuencia juntos en silencio. Cuando terminó, Grant cerró el portátil y se recostó en la silla. «¿Quiere explicarme lo que acabo de ver?» Naomi eligió sus palabras con cuidado. «Estaba despejando mesas, señor. Eso no es lo que le estoy preguntando». Su voz se afiló. «Usted se relaciona con mi hijo. Se le dio la instrucción específica de no interactuar con él bajo ninguna circunstancia. Y sin embargo, aquí está comunicándose deliberadamente con él a mis espaldas. No le hablé, señor. No me acerqué a él directamente. No juegue a los juegos semánticos conmigo». La mandíbula de Grant se tensó. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eso no fue aleatorio. Fue comunicación deliberada. Naomi levantó la mirada y lo miró a los ojos por primera vez. «Sí, señor. Lo fue». La admisión pareció tomarlo por sorpresa. Esperaba negación, excusas evasivas. En cambio recibió honestidad directa y sin adornos. «¿Quién se cree que es?» La pregunta salió dura, casi furiosa. ¿Tiene idea de cuántos especialistas han intentado llegar a mi hijo? ¿Cuántos profesionales formados con décadas de experiencia han fracasado? ¿Y usted, una empleada doméstica sin credenciales ni autoridad, cree que puede simplemente aparecer y arreglarlo? No estaba intentando arreglarlo, señor. La voz de Naomi se mantuvo calmada, firme. Estaba escuchando. Él es sordo. Grant lo dijo como si estuviera explicando algo obvio a alguien estúpido. No hay nada que escuchar. Naomi sintió que algo se movía dentro de ella, una línea que se trazaba. Podía retroceder ahora, disculparse, prometer no volver a sobrepasar límites. Podía conservar su trabajo, su seguridad, su invisibilidad. Pero pensó en el dedo de Elliot trazando círculos en la servilleta en espiral, en los 7 meses de silencio que no eran realmente silencio. «Eso no es lo que significa ser sordo», dijo en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. La expresión de Grant se oscureció, una tormenta reuniéndose tras sus ojos. «Perdón, ser sordo no significa que no esté comunicándose. Significa que la gente no está escuchando en el idioma correcto». Naomi mantuvo la voz suave pero firme. «Ha estado hablando todo este tiempo. Los patrones con los cubiertos, la forma en que responde al ritmo, las figuras que crea. Les está diciendo exactamente lo que necesita. Nadie está prestando atención». Grant se levantó de golpe la silla, raspando el suelo de madera. Se acercó a la ventana dándole la espalda a Naomi, los hombros rígidos por la tensión. Cuando habló, su voz era peligrosamente baja. «Lleva menos de un mes trabajando aquí. Ha tenido un contacto mínimo con mi hijo. No tiene formación, ni credenciales, ni autoridad. Y aún así está aquí diciéndome que no entiendo a mi propio hijo». «No estoy diciendo eso, señor». «Entonces, ¿qué está diciendo exactamente?» «Estoy diciendo que a veces la comprensión no viene del entrenamiento, viene del reconocimiento». Naomi hizo una pausa y añadió en voz baja. «Tuve un primo. Era sordo. Él me enseñó que escuchar no tiene que ver solo con el sonido». Grant se volvió desde la ventana y la estudió con una intensidad nueva. ¿Y qué le hace pensar que su experiencia con un solo niño la califica para evaluar la condición de mi hijo? No me califica para nada. Naomi sostuvo su mirada con firmeza, pero me ayuda a ver lo que él está intentando decir. «Ilústreme». El sarcasmo en su voz era cortante. «¿Qué está diciendo mi hijo?» Naomi tomó aire. Esa era la línea. Una vez que la cruzara no habría vuelta atrás. Está diciendo que tiene miedo de que todos los que intentan llegar a él quieran algo de él. Una respuesta, una reacción. La prueba de que sus métodos funcionan. Necesitan que él valide su experiencia. Él puede sentir esa necesidad, y eso hace que se cierre aún más. Y usted no necesita nada de él, no, señor. Yo solo lo noté».
Grant rió, pero no había humor en ello. Lo notó. Ese es su enfoque revolucionario. A veces notar es todo lo que hace falta. La simplicidad de la afirmación pareció enfurecerlo más que la rebeldía abierta. «Manténgase alejada de mi hijo», dijo con una voz fría y definitiva. «Está aquí para limpiar, no para hacer de terapeuta. Si la sorprendo interactuando con Elliot otra vez, de cualquier manera está despedida». «Me explico, sí, señor». Naomi se puso de pie alisando su uniforme. «Perfectamente claro». Se volvió hacia la puerta. «Espere». La voz de Grant la detuvo. Ella se giró. Parecía querer decir algo más, algo que no encajaba del todo con la ira que proyectaba. Pero el momento pasó, y su expresión se endureció de nuevo. «Puede retirarse». Naomi salió del despacho y cerró la puerta en silencio tras de sí. Las manos le temblaban. Apretó las manos contra los costados y regresó a la lavandería con la cabeza en alto, aunque el corazón le latía con tanta fuerza que dolía. Esa noche, durante el servicio de la cena, Elliot tuvo una crisis. Comenzó sin previo aviso. Un momento estaba sentado en silencio en su lugar habitual del pequeño comedor, mientras Grant se reunía con asociados en el comedor formal. Al siguiente, Elliot estaba de pie, la silla volcada hacia atrás, el rostro retorcido en algo que iba más allá de la frustración pura y abrumadora desesperación. Agarró su plato y lo lanzó. La cerámica se hizo añicos contra la pared, la comida salpicó el costoso papel tapiz. Luego el vaso. Luego los cubiertos. Cada lanzamiento era preciso y controlado, no violencia al azar, sino destrucción dirigida. Carolina y Michelle corrieron hacia él intentando calmarlo, intentando sujetarlo con suavidad. Elliot se zafó retrocediendo hasta un rincón. Abrió la boca en lo que pudo haber sido un grito, aunque no salió ningún sonido. Sus manos se movían frenéticamente no en señas formales, sino en gestos desesperados y fragmentados que lo significaban todo y nada a la vez. El ruido, o más bien el estruendo de los platos rompiéndose, hizo que Grant saliera corriendo del comedor formal. Irrumpió por la puerta y se quedó paralizado al asimilar la escena, su hijo acorralado y con la mirada desbordada. Las dos niñeras rondando impotentes. La destrucción esparcida por el suelo. Elliot, la voz de Grant atravesó el caos. «Detente ahora mismo». Pero Elliot no lo oía. No veía nada salvo la pesadilla que se reproducía detrás de sus ojos. Sus manos seguían moviéndose formando figuras que casi parecían señas, pero no del todo completas, como alguien intentando hablar un idioma que había olvidado. Grant se acercó más despacio ahora. «Elliot, por favor, cálmate. Podemos...» La mano de Elliot salió disparada señalando. No a Grant, no a las niñeras. Al otro lado de la habitación, a través de la puerta abierta hacia el pasillo, Naomi estaba allí. Pasaba por el pasillo cuando oyó el estruendo, y se detuvo porque su instinto le dijo que algo iba mal. Ahora permanecía inmóvil en el umbral, observando la escena. Los ojos de Elliot se clavaron en ella. Sus manos continuaron moviéndose, repitiendo un gesto específico una y otra vez. Naomi tardó un instante en reconocerlo. La seña era antigua, obsoleta, no enseñada en la ASL moderna, pero la conocía. La había visto en los libros viejos de su madre. La había aprendido al estudiar la evolución de la lengua de señas. Era la forma de preguntar dónde estaba alguien, no un lugar. Una persona como lo haría un niño preguntando por su madre. El gesto que Catherine usaba. El gesto que solo alguien familiarizado con las formas antiguas del señado reconocería. La habitación pareció congelarse. Todos miraban ahora a Naomi. Caroline y Michelle parecían confundidas. Grant parecía devastado, el reconocimiento asomando en sus ojos. Naomi dio un paso adelante y luego se detuvo. Recordó la advertencia de Grant: mantente alejada de Elliot. No interactúes, no cruces esa línea. Pero todo el cuerpo de Elliot temblaba. Su respiración era rápida y superficial. El ataque de pánico estaba escalando, y nadie en esa habitación podía alcanzarlo. Miró a Grant. Sus miradas se encontraron a través del caos de la cerámica rota y del niño desesperado. ¿Vio miedo? Allí, miedo real, crudo, no hacia ella, sino a perder a su hijo por completo.
La pregunta quedó suspendida entre ellos, no dicha, pero clara. ¿Qué importa más? ¿El orgullo o la ayuda, la autoridad o la conexión? Naomi dio otro paso adelante. Grant no la detuvo. Cruzó la habitación despacio con cuidado, evitando la cerámica rota. No se apresuró, no habló, no hizo movimientos bruscos. Cuando estuvo a unos pocos pasos de Elliot, se detuvo y levantó lentamente las manos respondiendo en señas. Mamá, una palabra simple y clara, usando la misma forma antigua que él había usado, encontrándolo donde estaba, no donde otros creían que debía estar. La respiración de Elliot se entrecortó. Sus manos se detuvieron. Miró a Naomi como si fuera algo imposible, algo que no debería existir, y sin embargo existía. Ella volvió a señalar, ampliando un poco. Estás a salvo. Te veo. Las palabras no solo se tradujeron, se sintieron. Cada gesto llevaba peso, intención, presencia. No era actuación, no era técnica, era reconocimiento. Los hombros de Elliot descendieron. La rigidez abandonó su columna. Tomó un aliento tembloroso y luego otro. La crisis no desapareció por completo. El trauma seguía allí, el duelo, el miedo, la confusión. Pero retrocedieron lo suficiente como para que pudiera respirar lo suficiente, como para estar presente otra vez, en lugar de perdido. Asintió una vez lento y deliberado el primer reconocimiento consciente que había dado a alguien en 7 meses. La habitación permaneció en silencio. Grant quedó inmóvil, su mundo cuidadosamente construido abriéndose en grietas frente a él. Caroline murmuró algo a Michelle sobre credenciales y límites apropiados, pero su voz sonó hueca incluso para ella misma. El Dr. Vogel, que había aparecido en el umbral en algún momento durante la crisis, se aclaró la garganta. Esto es altamente inapropiado. El miembro del personal está incurriendo en manipulación emocional. Está creando una dependencia que en última instancia perjudicará el desarrollo del niño. Esto debe detenerse de inmediato. Grant levantó una mano silenciando al doctor sin mirarlo siquiera. Sus ojos seguían fijos en su hijo, en Naomi, en lo imposible que acababa de suceder. Fuera, dijo en voz baja. El doctor Vogel parpadeó. Lo siento. He dicho fuera. Está despedido. Señor Whitmore, debo protestar. Sus servicios ya no son necesarios. La señora Patterson se encargará de su pago. Váyase ahora. El rostro del doctor se enrojeció, pero tuvo el buen juicio de no discutir más. Se dio la vuelta bruscamente y se marchó, sus pasos resonando por el pasillo. Grant miró a Naomi. Su expresión era compleja: ira, gratitud, miedo, y algo que quizá era esperanza, todo enredado. Cuando habló, su voz sonó áspera. Puedes quedarte con él solo por esta noche hasta que se calme por completo. Esta vez no fue una orden. Fue una petición, casi una súplica. Naomi asintió. Sí, señor. Y Naomi hizo una pausa buscando las palabras. Gracias. Ella no respondió. Simplemente volvió su atención a Elliot, que la observaba con unos ojos que mostraban más conciencia de la que nadie había visto en meses. Esa noche, mucho después de que Elliot se hubiera tranquilizado y de que los platos rotos hubieran sido recogidos, Naomi se sentó sola en su habitación. No encendió la luz. Se quedó en la oscuridad sintiendo cómo el peso de lo ocurrido se asentaba sobre ella. Afuera de su puerta oyó un sonido suave. Cuando la abrió, encontró una servilleta de tela doblada en forma de espiral. A su lado, había un pequeño papel con 3 palabras escritas con la letra cuidadosa de un niño. Te quedaste aquí. Naomi recogió ambos objetos con las lágrimas ardiéndole detrás de los ojos y cerró la puerta en silencio. Todo había cambiado. Y no había marcha atrás. A la mañana siguiente de la crisis de Elliot, toda la casa se movía de otra manera. Los miembros del personal hablaban en voz baja. Sus rutinas habituales estaban alteradas por la conciencia tácita de que algo fundamental había cambiado. La señora Patterson recorría los pasillos con los labios apretados y los ojos entrecerrados, su desaprobación irradiando como calor. Las 2 niñeras, Caroline y Michelle, hicieron las maletas sin que nadie se lo pidiera.
Simplemente comprendieron que sus servicios ya no eran necesarios. Grant no había dormido. Estaba sentado en su despacho cuando amaneció mirando las mismas grabaciones de seguridad que había visto una docena de veces. El momento en que su hijo había hecho la seña de donde se repetía en bucle en su mente. Ese único gesto anticuado, desesperado y desgarrador había arrancado de golpe todas las excusas que había construido para explicar su fracaso al intentar llegar a Elliot. Su hijo no había dejado de comunicarse. Grant había dejado de escuchar en un lenguaje que importaba. La revelación se le asentó en el pecho dura e implacable. Catherine conocía esa seña. La usaba a diario con Elliot, parte de su vocabulario privado que mezclaba formas antiguas con nuevas. Grant había estado presente en miles de esas conversaciones, observando desde la periferia sin llegar nunca a aprender el idioma por completo. Demasiado ocupado, demasiado importante, demasiado seguro de que su esposa siempre estaría allí para traducir. Ahora ella ya no estaba. Y Elliot había pasado 7 meses preguntando dónde estaba preguntando, en un lenguaje que solo una persona en toda la finca se había molestado en aprender, una criada, una mujer a la que apenas había notado hasta ayer. Una mujer que había visto a su hijo con más claridad en 3 semanas de lo que Grant lo había hecho en 7 meses. Alrededor de las 8 de la mañana, Grant llamó a Naomi al comedor del desayuno. No a su despacho esta vez, sino a un lugar menos formal, menos confrontativo. Estaba sentado en la pequeña mesa donde Elliot solía desayunar con 2 tazas de café, enfriándose frente a él. Naomi entró en silencio con el uniforme bien planchado y la expresión cuidadosamente neutra. No se sentó hasta que Grant le señaló la silla frente a él. «Te debo una disculpa», dijo Grant sin rodeos. Las palabras le sonaban extrañas, ásperas y poco practicadas. «Ayer te acusé de extralimitarte. Me equivoqué». Naomi no dijo nada. Lo observó con esos ojos tranquilos y atentos. «Tenías razón», continuó, obligándose a mantener el contacto visual. No estaba escuchando. Estaba tan concentrado en arreglarlo, en encontrar al experto, o el método adecuado, que me perdí lo que en realidad estaba intentando decir. Hizo una pausa, la mandíbula tensándose. Su madre lo habría visto de inmediato. «Tú también estabas de duelo», dijo Naomi con suavidad. «Es difícil ver con claridad cuando te estás ahogando». La amabilidad en su voz casi lo desarmó. Grant apartó la mirada para recomponerse. «Necesito tu ayuda no como empleada, sino como alguien que ahora mismo entiende a mi hijo mejor que yo». La admisión le costó, pero la dijo de todos modos. «Te quedarías a trabajar con Elliot, a ayudarlo. Ayudarnos a encontrar un camino hacia adelante». Naomi guardó silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz tenía un peso que hizo que Grant la mirara con más atención. «Esto no es temporal para él. Lo entiendes, ¿verdad? No puedo ser alguien que entra en su vida, construye su confianza y luego desaparece cuando se vuelve incómodo. Si hago esto, necesito saber que estás comprometido a seguir hasta el final, sea lo que sea que eso implique». «Lo estoy», dijo Grant de inmediato. «Lo que haga falta, cueste lo que cueste. Aunque la gente te juzgue por ello, aunque tus socios de negocios piensen que es extraño que una criada tenga acceso a tu hijo, incluso si tu familia cuestiona tu criterio». La expresión de Grant se endureció, pero no por ira, sino por determinación. «¿Qué cuestionen?», dijo. «Mi hijo es lo primero». Naomi lo estudió un momento más y luego asintió. «De acuerdo, pero tengo condiciones». «Dímelas. No soy terapeuta, no voy a fingir que lo soy». Elliot necesita apoyo profesional, apoyo real, no personas intentando forzarlo a encajar en moldes. Pero esos profesionales necesitan entender que la comunicación no es talla única. Se inclinó un poco hacia adelante. «Y necesito que tú seas parte de esto. Tienes que aprender su lenguaje también, no solo observar desde la barrera, aprenderlo de verdad». Grant sintió que algo se le tensaba en el pecho, quizá miedo, quizá vergüenza, pero asintió. «¿Lo haré?» «Una cosa más», añadió Naomi. «Esto se trata de él. No de demostrar nada a nadie. No de la imagen, ni de la apariencia, ni de lo que te haga parecer un buen padre. Solo de él, de sus necesidades, de su ritmo.
De acuerdo. Se quedaron en silencio un momento mientras un entendimiento se asentaba entre ellos, con una fuerza más vinculante que cualquier contrato formal. Anoche dejó algo fuera de mi puerta, dijo Naomi en voz baja. Una nota. Decía, te quedaste aquí, en pasado como si le sorprendiera. Grant cerró los ojos un instante. Todos los demás se fueron. Cada niñera, cada terapeuta, cada especialista. Todos se rindieron y se marcharon. Claro que esperaba que tú también te fueras. No lo haré, dijo Naomi simplemente. A menos que él me lo pida. Esa tarde, Elliot bajó y encontró a Naomi esperándolo en la pequeña sala junto a la biblioteca. Ella no corrió hacia él ni hizo un gran despliegue del momento. Simplemente se sentó en una silla cerca de la ventana con la luz de la tarde entrando a raudales y reconoció su presencia con un pequeño gesto de cabeza. Elliot se quedó en el umbral varios minutos, solo observando, probando, viendo si ella iba a presionarlo a exigirle algo o a necesitar algo de él. Naomi sacó un cuaderno de dibujo y un estuche de lápices de colores. Empezó a dibujar. Nada concreto, solo formas y patrones, espirales, círculos, diseños geométricos. Trabajaba en silencio, tarareando suavemente como aquella noche en el comedor del desayuno semanas atrás. Despacio, con cautela, Elliot se movió hacia el interior de la habitación. No se sentó a su lado. Se sentó en el suelo cerca de la estantería, a varios pasos de distancia desde donde podía ver lo que ella hacía sin estar demasiado cerca. Naomi lo notó, pero no comentó nada. Siguió dibujando. Al rato dejó un lápiz azul y tomó uno rojo. Dibujó una nueva espiral más apretada y compleja. Elliot observó el movimiento de su mano. Sus propios dedos se movieron sobre su rodilla imitando el gesto de manera inconsciente. Luego hizo una seña pequeña y rápida como probando si ella realmente estaba prestando atención. La mano de Naomi se detuvo. Lo miró no con entusiasmo ni triunfo, sino con un reconocimiento tranquilo. Después dibujó otra espiral y otra más, creando un patrón en la página. Elliot volvió a hacer una seña esta vez con más confianza. Naomi cambió el patrón, hizo las espirales irregulares, unas grandes y otras pequeñas, creó asimetría donde antes había orden. Los hombros de Elliot se relajaron. Se acercó un poco más aún en el suelo, pero ya no pegado a la pared. Hizo una seña más compleja, sus manos moviéndose con creciente fluidez. Ella hacía patrones distintos cada vez. Estaba hablando de su madre. Naomi lo entendió de inmediato. «Suena creativa», respondió Naomi en señas, manteniendo los movimientos suaves y sin prisa. Me estaba enseñando. Las manos de Elliot se movieron más rápido ahora, 7 meses de silencio, abriéndose como una presa que por fin se resquebraja. Íbamos a hacer un libro con todos los patrones. Ella decía, los patrones cuentan historias. ¿Qué tipo de historias? Cualquier tipo. La expresión de Elliot se iluminó con algo que pudo haber sido el fantasma de una sonrisa. Feliz una vez, triste, una vez enfadado una vez. Ella decía, cada sentimiento tiene una forma. Naomi dejó el cuaderno sobre sus rodillas. Señó con cuidado, dándole a Elliot tiempo para procesar cada palabra. ¿Qué forma es hoy? Elliot lo pensó. Sus manos probaron varias opciones antes de decidirse por una. Círculo roto que intenta cerrarse pero no sabe cómo. La honestidad le robó el aliento a Naomi. Asintió despacio. Es una buena forma. Honesta. Se quedaron juntos en esa habitación durante 2 horas, a veces señando, a veces simplemente existiendo en un silencio paralelo. Naomi nunca lo presionó, nunca le exigió más de lo que Elliot estaba dispuesto a ofrecer. Y poco a poco él comenzó a desplegarse. Más tarde esa noche, Naomi encontró a Grant en su estudio. Llamó suavemente, y él levantó la vista del portátil con los ojos cansados. ¿Habló?, dijo ella simplemente. De verdad habló de su madre, de los patrones que solían hacer juntos. La expresión de Grant se quebró. ¿Qué dijo? Naomi se lo contó, observando cómo cada detalle caía como una piedra en el agua. Cuando terminó, Grant permaneció en silencio durante mucho tiempo. No sabía lo del libro, dijo por fin con la voz áspera. Nunca me habló del libro de patrones. Tal vez estaba esperando el momento adecuado, ofreció Naomi.
O quizá era algo especial entre ellos, algo solo para los dos. Grant asintió despacio, y luego miró a Naomi con algo que podía ser desesperación. «Enséñame a señar. Como tú lo haces, no de libro, sino de la manera que realmente le llega. No se trata solo de las señas», advirtió Naomi. «Se trata de la intención de la presencia de estar dispuesto a existir en su mundo, en lugar de exigir que él exista en el tuyo». «Lo sé», dijo Grant en voz baja. «Estoy listo para intentarlo». Esa noche Naomi se recostó en su pequeña habitación y se permitió sentir todo el peso de lo que había asumido. La responsabilidad era enorme. La confianza de Elliot era frágil, duramente ganada, y podía romperse en cualquier momento. El compromiso de Grant era real, pero nuevo, sin probar bajo presión. Y el resentimiento del personal ya se acumulaba como nubes de tormenta en el horizonte. Pensó en renunciar, en marcharse antes de involucrarse demasiado, antes de que surgieran las complicaciones inevitables, antes de que importar demasiado hiciera que todo doliera más. Pero entonces recordó las manos de Elliot señando. «Te quedaste aquí», y supo que no podía irse. No ahora. Tal vez nunca. La noticia se propagó por la casa como un incendio en pocos días. La criada, esa mujer silenciosa y aparentemente común, que limpiaba mesas y pulía la plata, ahora tenía acceso especial al joven heredero. Pasaba horas a solas con él en la sala de estar. Tomaba sus comidas en el pequeño comedor del desayuno donde comía Elliot. Tenía autoridad para solicitar alimentos específicos, actividades específicas, adaptaciones específicas para el niño. Los susurros comenzaron de inmediato. La señora Patterson fue la primera en expresar sus preocupaciones, acorralando a Grant en el pasillo fuera de su despacho, 3 días después de que comenzara el nuevo rol de Naomi. «Señor, debo hablar con usted sobre este arreglo». Grant, que se dirigía a unirse a Elliot y Naomi para almorzar, algo que hacía a diario ahora aprendiendo a señar mediante la observación y la práctica, se detuvo a regañadientes. «¿Qué ocurre, señora Patterson?» «Es altamente irregular, señor. Dar acceso tan irrestricto a una persona sin credenciales ni formación profesional a un niño vulnerable». La voz de la señora Patterson estaba tensa de desaprobación. «Los demás miembros del personal están preocupados, están cuestionando su criterio». «Que lo cuestionen», dijo Grant con frialdad. «Naomi está ayudando a mi hijo de formas que nadie más ha logrado. Eso es lo único que importa. Pero, señor, ¿la imagen?» «No me importa la imagen», la voz de Grant se afiló. «Me importa mi hijo. Si tiene preocupaciones sobre la conducta de Naomi, específicamente mala conducta real, y no solo incomodidad con el arreglo, tráigamelas con pruebas. De lo contrario, esta conversación ha terminado». Los labios de la señora Patterson se tensaron en una línea dura. «Muy bien, señor». Se dio la vuelta y se marchó, la espalda rígida por la ofensa. Pero las preocupaciones no se detuvieron ahí, se multiplicaron. El cocinero comentó al jardinero que parecía extraño dar tanta autoridad a alguien tan nueva. El jardinero comentó al conductor que le incomodaba la forma en que la criada se había ganado la confianza de la familia. El conductor comentó al jefe de seguridad que quizá deberían vigilar más de cerca la situación solo por precaución. En una semana la señora Patterson presentó una queja formal a través del sistema de gestión doméstica. El documento era preciso y cuidadosamente redactado. Acusaba a Naomi de crear dependencia emocional en un niño vulnerable, de sobrepasar límites profesionales y de manipular la situación para beneficio personal. Se detenía justo antes de acusarla de causar daño intencional, pero las implicaciones eran claras. Grant leyó la queja en su despacho, apretando la mandíbula con más fuerza en cada párrafo. Cuando terminó, llamó a Naomi para hablarlo. «Necesito que leas esto», dijo entregándole el documento. «Y necesito tu reacción honesta». Naomi leyó despacio, manteniendo la calma incluso mientras se acumulaban las acusaciones. Al terminar, dejó los papeles con cuidado. «Tienen miedo», dijo simplemente. «¿De qué del cambio?» «De que alguien altere el orden establecido. Del hecho de que yo esté llegando a Elliot cuando personas con más credenciales no pudieron». Hizo una pausa.
Y quizá temen que yo me aproveche de ese acceso, que lo use para dinero, posición o atención. ¿Lo harás?, preguntó Grant observándola de cerca. No, la palabra fue firme e inequívoca. Estoy aquí por él. Eso es todo. Grant le creyó, pero también entendía que creer no era suficiente en el mundo que habitaba. La percepción importaba. Los susurros se convertían en rumores, los rumores en escándalos, y los escándalos destruían reputaciones más rápido de lo que cualquier verdad podía reconstruirlas. Esa noche Grant organizó una pequeña cena para socios cercanos, personas a las que consideraba amigos además de colegas. Naomi sirvió como solía hacerlo en las cenas formales, moviéndose por la sala con eficiencia silenciosa. Uno de los invitados, un inversor de cabello plateado llamado Thomas Bradford, observó cómo Naomi rellenaba su copa de vino, y luego se inclinó hacia Grant con una sonrisa cómplice. He oído que aquí se está gestando toda una situación. La ayuda volviéndose un poco demasiado cercana a la familia. La mano de Grant se apretó alrededor de su copa de vino. No estoy seguro de a qué te refieres. Vamos, Grant. Las cosas se comentan. Le has dado carta blanca a una criada con tu hijo. La gente está hablando, la sonrisa de Thomas no le llegaba a los ojos. Seguro que tienes tus razones, pero tienes que pensar en cómo se ve esto. La imagen importa en nuestro mundo. Elliot está respondiendo a ella, dijo Grant con tensión. Después de meses de intervenciones fallidas, por fin está avanzando. Eso es lo que importa. De verdad Thomas dejó la copa. Porque lo que yo oigo es que has permitido que un miembro del personal sin credenciales se salte todas las recomendaciones profesionales que le has dado una autoridad que no se ha ganado. Eso parece desesperación, Grant. O peor, mal juicio. O parece un padre haciendo lo que sea necesario para ayudar a su hijo. Parece vulnerabilidad. Otra invitada intervino Margaret Hollis, miembro del consejo de una de las fundaciones benéficas de Grant. La vulnerabilidad invita al escrutinio. Demandas. Preguntas sobre tu capacidad para tomar decisiones sensatas en otras áreas de tu vida. Grant sintió como la ira le subía ardiente por la garganta. ¿De verdad estás sugiriendo que ayudar a mi hijo me incapacita para dirigir mis empresas? Estoy sugiriendo que los métodos que estás usando son cuestionables, dijo Margaret, y que debes considerar las implicaciones más amplias. ¿Qué pasa si esta mujer decide que quiere más? ¿Qué pasa si reclama algún tipo de vínculo emocional con tu hijo y exige compensación o derechos de custodia o amenaza con hacerlo público contando una historia sobre cómo le diste acceso a una criada negra a tu hijo blanco vulnerable, de maneras que podrían malinterpretarse? El elemento racial había estado acechando bajo cada crítica no dicho, pero presente. Margaret por fin lo había expresado y la sala quedó en silencio. Grant se levantó despacio la silla raspando el suelo. Fuera. Perdón, he dicho fuera. Todos. Esta cena se acabó. Grant, estamos intentando ayudarte. Sugiriendo que Naomi es peligrosa por su raza, insinuando que su competencia es sospechosa porque no tiene las credenciales o el origen adecuados. La voz de Grant estaba helada de furia. No, no están ayudando. Están revelando exactamente la clase de pensamiento que ha mantenido a mi hijo aislado durante 7 meses, la suposición de que el cuidado tiene que verse de cierta manera, venir de ciertas personas y seguir ciertas reglas. Están equivocados y quiero que se vayan de mi casa. Los invitados intercambiaron miradas incómodas y comenzaron a recoger sus cosas. Thomas lo intentó una vez más. Estás cometiendo un error, Grant. Esto volverá para perseguirte. Que me persiga, respondió Grant. Al menos habré ayudado a mi hijo. Cuando se fueron, Grant se quedó solo en el comedor, las manos temblándole de ira y de algo que se parecía al miedo. Había tomado la decisión correcta. Estaba siendo imprudente. Ponía a Elliot en riesgo al confiar tan plenamente en Naomi. Naomi apareció en el umbral. Había oído la mayor parte del enfrentamiento desde el pasillo. Deberías escucharlos, dijo en voz baja. Grant se volvió sorprendido. ¿Qué? ¿No están del todo equivocados?
La imagen es mala. La situación es inusual. Y yo estoy creando una dependencia con Elliot. Entró en la sala con expresión seria. Si necesitas que me haga a un lado, lo haré. Si protegerlo significa protegerte de las críticas, quizá eso sea lo que deba pasar. No dijo Grant de inmediato, no te vas. Pero si te hace daño, no me importa que me haga daño a mí, se acercó con la voz intensa. Me importa si le hace daño a Elliot y perderte lo destruiría. No voy a permitir que eso ocurra. Naomi sostuvo su mirada un largo momento. De acuerdo. Entonces lo hacemos juntos y afrontamos lo que venga. Pero lo que vino después fue peor que las críticas. El hermano de Grant, Richard Whitmore, llegó a la finca 2 días después con un abogado. Richard era 3 años más joven, de apariencia más afilada y trato más frío. Siempre había resentido la posición de Grant como cabeza del negocio familiar y aprovechó la situación como un arma largamente esperada. Voy a solicitar una evaluación de custodia de emergencia, anunció Richard en el despacho de Grant, con su abogado en silencio detrás, portando un maletín lleno de documentos, alegando que estás tomando decisiones que ponen en peligro el bienestar de Elliot. Grant miró a su hermano incrédulo. Estás intentando quitarme a mi hijo. Estoy intentando proteger a mi sobrino de tu comportamiento cada vez más errático, replicó Richard con un tono pulido y ensayado. Has despedido a múltiples especialistas cualificados, has dado acceso irrestricto a una empleada sin credenciales, y lo estás aislando de la ayuda profesional. Un juez verá eso como inestabilidad. Elliot está mejorando, está comunicándose otra vez, está comiendo con regularidad, está dependiendo de una mujer que podría marcharse en cualquier momento dejándolo más traumatizado que antes. Interrumpió Richard. Eso no es una mejora. Eso es crear un nuevo problema. El abogado dio un paso adelante aclarando la garganta. Se trata de presentaciones preliminares. Estamos solicitando una evaluación psicológica completa tanto suya como del niño, así como una investigación sobre la idoneidad de los arreglos de cuidado actuales. Tendrá la oportunidad de responder a través de su propio asesor legal. Grant sintió que el mundo se inclinaba. Esto ya no era solo crítica, era una amenaza real. Richard podía realmente quitarle a Elliot, enviarlo a una institución y deshacer todo lo que se había construido en las últimas semanas. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Grant a su hermano con la voz hueca. La expresión de Richard se suavizó ligeramente, casi de forma convincente. Porque alguien tiene que hacerlo. No estás pensando con claridad. Estás tan desesperado por arreglar a Elliot que te aferras a cualquier cosa que parezca funcionar, incluso si no es sostenible, incluso si es potencialmente dañina. Fuera, dijo Grant en voz baja. Fuera de mi casa y dile a tu abogado que si quiere pelear tendrá pelea. Pero no voy a entregar a mi hijo. Después de que se marcharon, Grant se quedó solo en su despacho durante mucho tiempo. Pensó en llamar a sus propios abogados, en prepararse para una batalla de custodia, que podría destrozar públicamente a su familia, en la posibilidad de perder a Elliot a manos del cuidado frío y calculado de su hermano. Pero sobre todo, pensó en el momento del día anterior en que Elliot le había hecho una seña directamente por primera vez. Una pregunta simple. ¿Estás aprendiendo?, Grant había respondido con señas torpes pero sinceras. Sí. Enséñame. Y Elliot había sonreído una sonrisa real y genuina, la primera desde que Catherine murió. Ese recuerdo selló su determinación. Costara lo que costara librar a las batallas que tuviera que librar Grant, no iba a dar marcha atrás. No ahora. Nunca. Encontró a Naomi en la sala con Elliot, trabajando juntos en un nuevo libro de patrones. Ambos alzaron la vista cuando él entró, y Grant vio la pregunta en los ojos de Naomi. Había oído hablar de la visita de Richard. ¿Vamos a estar bien?, le hizo señas Grant a Elliot, el movimiento aún torpe, pero lo bastante claro. Todos nosotros. Elliot miró a su padre, luego a Naomi, y de nuevo a su padre. Sus manos se movieron en una seña que Grant había aprendido apenas el día anterior. Juntos. Juntos, confirmó Grant. Y por primera vez en 7 meses, Grant Whitmore sintió que quizás sí podría cumplir esa promesa.
El proceso de evaluación de custodia comenzó 2 semanas después de la amenaza de Richard. Una psicóloga designada por el tribunal, la doctora Anna Reeves, llegó a la finca con un maletín lleno de herramientas de evaluación y una expresión cuidadosamente neutral. Era una mujer de unos 50 años con ojos amables y un enfoque metódico, alguien que claramente había evaluado cientos de situaciones familiares complejas y había aprendido a no hacer suposiciones. Grant la recibió personalmente en la puerta, su ansiedad apenas disimulada bajo una capa de cortesía profesional. «Gracias por venir, doctora Reeves». «Señor Whitmore», respondió ella estrechándole la mano con firmeza. «Quiero ser clara sobre mi papel aquí. No estoy aquí para tomar partido. Estoy aquí para evaluar qué es lo mejor para Elliot. Eso significa que necesitaré acceso a todos los involucrados, usted, su hijo, y la señorita Clark. Por supuesto, lo que necesite». La doctora Reeves pasó el primer día observando. Observó a Grant y a Elliot en el desayuno, anotando cómo Grant señaba con creciente confianza y cómo Elliot respondía con paciencia cuando su padre cometía errores. Observó a Naomi trabajar con Elliot en la sala, documentando la naturalidad de su comunicación, la forma en que Elliot se relajaba en su presencia. Revisó historiales médicos, notas de terapia de las intervenciones fallidas y grabaciones de seguridad del último mes. El segundo día entrevistó a Grant a solas en su despacho. «Cuénteme sobre su decisión de permitir que la señorita Clark trabaje con Elliot», dijo con el bolígrafo preparado sobre la libreta. Grant eligió sus palabras con cuidado. «Cada especialista que contraté abordó a mi hijo como un problema que debía resolverse. Naomi lo abordó como una persona que debía ser comprendida. La diferencia fue inmediata e innegable. Pero ella no tiene credenciales formales. Tiene algo más importante: la capacidad de verlo, de escuchar de maneras que no requieren sonido». Grant se inclinó hacia adelante. «Mi hijo se estaba muriendo por dentro, doctora Reeves. No físicamente, sino emocionalmente. Estaba desapareciendo». Naomi lo trajo de vuelta. «No me importa lo que diga su currículum». «¿Y si ella se va?», preguntó la doctora Reeves. «Si decide que es demasiada responsabilidad o encuentra otra oportunidad. ¿Qué pasa con Elliot entonces?». La pregunta golpeó a Grant como un impacto físico porque él mismo se la había hecho 100 veces. Entonces lo afrontamos. Pero apartarla ahora, cuando por fin está sanando, causaría más daño que cualquier pérdida hipotética futura. La doctora Reeves tomó nota, su expresión indescifrable. «Su hermano sugiere que usted actúa por desesperación y no por juicio sensato. Mi hermano quiere el control de mis activos», dijo Grant sin rodeos. «Está usando a mi hijo como arma para conseguirlo. Si realmente le importara el bienestar de Elliot, lo habría visitado al menos una vez en los 7 meses desde que murió mi esposa. No lo hizo hasta que vio una oportunidad». El tercer día, la doctora Reeves entrevistó a Naomi en el pequeño comedor del desayuno. «¿Por qué se involucró?», preguntó. Podría haberse quedado en su papel como personal doméstico. Eligió cruzar un límite significativo. ¿Qué? Naomi consideró la pregunta con cuidado. Porque nadie más lo estaba viendo. Estaban viendo sordera, trauma, resistencia. No estaban viendo a un niño que se comunicaba tan claramente como podía y estaba siendo ignorado. «Entiende que ha creado una dependencia significativa», continuó la doctora Reeves. «Elliot depende de usted de maneras que podrían ser problemáticas si no hay un compromiso a largo plazo». «Estoy comprometida», dijo Naomi con firmeza. «No habría empezado esto si no estuviera preparada para llevarlo hasta el final, incluso si me cuesta otras oportunidades, incluso si limita mi propia libertad. Incluso entonces». Naomi sostuvo la mirada de la doctora Reeves con serenidad. «Tuve un primo que era sordo. El mundo intentó obligarlo a comunicarse en sus propios términos. Casi lo destruye. Mi tía y yo aprendimos a encontrarnos con él donde estaba. Le salvó la vida. No voy a permitir que Elliot pase por lo que Marcus estuvo a punto de pasar». La doctora Reeves tomó más notas. «Entiende que la conexión emocional no es lo mismo que la competencia profesional. Sí, por eso he estado investigando programas de certificación. Quiero formalizar lo que hago. No reemplazar el apoyo profesional,
sino complementarlo. Naomi hizo una pausa. Pero las credenciales no harán que me importe más de lo que ya me importa. Solo harán que otras personas se sientan más cómodas con el hecho de que me importe. El cuarto día, la doctora Reeves pasó tiempo a solas con Elliot. Había dispuesto que Naomi y Grant estuvieran en otras partes de la casa queriendo ver cómo funcionaba Elliot sin su sistema de apoyo inmediato. Entró en la sala donde Elliot trabajaba en su libro de patrones, un cuaderno grande lleno de espirales y formas geométricas, cada página más compleja que la anterior. Elliot levantó la vista al entrar. Ella reconoció su presencia con un pequeño gesto de cabeza y volvió a dibujar. La doctora Reeves se sentó frente a él. No demasiado cerca sacó una tableta con software de comunicación y se la mostró. Elliot la miró un instante y luego hizo una seña simple. «No la necesito». La doctora Reeves respondió con señas, sus movimientos perfectos de manual, pero sin la fluidez de Naomi. «Quiero entender cómo te sientes». Elliot la observó un momento, dejó el lápiz de color y empezó a señar con mayor complejidad. «¿Quieres saber si ella es buena para mí?» La franqueza sorprendió a la doctora Reeves. «Sí, eso es parte de lo que intento entender». Ella se quedó. Las señas de Elliot fueron enfáticas. Todos los demás se fueron. Ella se quedó, pero quedarse no siempre es suficiente. A veces la gente se queda por las razones equivocadas. La expresión de Elliot cambió. Algo obstinado y seguro se asentó en sus rasgos. Señó con claridad deliberada. «Ella me ve. No al sordo, no al roto. A mí». «¿Crees que estás roto?», preguntó la doctora Reeves. La pregunta quedó suspendida entre ellos. Las manos de Elliot se quedaron quietas y su rostro se cerró. Ese apagamiento familiar empezó a descender. La doctora Reeves reconoció de inmediato las señales de alerta y cambió de enfoque. «Lo siento, esa fue la pregunta equivocada». Pero Elliot ya se estaba levantando, dirigiéndose hacia la puerta, no huyendo, sino retirándose. La doctora Reeves lo dejó ir y tomó notas sobre la interacción sobre el detonante que había activado sin querer. Elliot encontró a Naomi en la cocina ayudando a preparar el almuerzo. Se quedó en el umbral hasta que ella lo notó y luego señó con urgencia. «Me preguntó si estoy roto». Naomi dejó el plato que sostenía y le dedicó toda su atención. «¿Qué le dijiste?» «Nada». «Me fui». «¿Quieres hablar de eso?» Las manos de Elliot temblaron ligeramente al señar. «Mamá murió porque yo estoy roto. Siempre me estaba arreglando». Se cansó. Las palabras golpearon a Naomi como un puñetazo en el pecho. Se acercó y se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. «Elliot, mírame. Tu madre no murió por tu culpa. Murió porque algo en su cerebro se rompió sin aviso. Nada de lo que hiciste causó eso. Nada de lo que pudieras haber hecho lo habría evitado». No pude llamar a ayuda. Las señas de Elliot se volvieron más frenéticas. Estaba en mi cuarto. Ella estaba abajo. No la oí caer. Si pudiera oír, si fuera normal, podría haberla salvado. Naomi sintió las lágrimas arderle detrás de los ojos, pero mantuvo el rostro firme. «Tienes 9 años. Aunque pudieras oír, aunque hubieras estado justo a su lado, no habrías podido detener lo que pasó. Fue un aneurisma. Fue instantáneo. Nadie podría haberla salvado. Papá podría haberlo hecho si hubiera contestado su llamada esa noche». La revelación le cortó la respiración a Naomi. ¿Qué llamada ella lo llamó la noche anterior? Él no contestó. Dejó un mensaje diciendo que le dolía la cabeza. Él no devolvió la llamada hasta la mañana. Ya estaba muerta. El cuerpo entero de Elliot temblaba ahora. Si hubiera contestado, quizá habría ido al hospital. Quizá la habrían podido arreglar. Naomi lo abrazó sintiendo su pequeño cuerpo estremecerse contra el suyo. «Oh, cariño, no funciona así. Los dolores de cabeza pasan todo el tiempo. Nadie podría haber sabido que ese era peligroso. Tu padre no la ignoró a propósito. Probablemente estaba en una reunión o durmiendo. No lo sabía, pero debería haberlo sabido. Se supone que los padres lo saben todo». «Los padres no son perfectos», señó Naomi con suavidad. «Se les pasan cosas. Cometen errores. Son humanos.
Naomi se apartó ligeramente para señalar donde Elliot pudiera verla. Tu papá también ha estado cargando con esa culpa. Cree que les falló a los dos. Ha estado intentando arreglarlo todo porque no pudo arreglar esa cosa terrible. Las señas de Elliot eran ahora más pequeñas, cansadas. Esperé a que alguien entendiera. Esperé a que alguien se quedara el tiempo suficiente para ver. Te veo, señaló Naomi. Veo exactamente quién eres. Y no estás roto. Estás de duelo. Hay una diferencia. Se sentaron juntos en el suelo de la cocina durante mucho tiempo. Finalmente Naomi sintió una presencia en el umbral y alzó la vista para encontrar a Grant de pie allí pálido. Había oído todo, o mejor dicho, lo había visto todo. La conversación desplegándose en señas que ya podía leer lo suficiente como para entender. Grant entró despacio en la cocina y se arrodilló junto a ellos. Sus manos se movieron con señas cuidadosas. Lo siento. Debería haber contestado su llamada. Debería haber prestado atención. Les fallé a los dos. Elliot miró a su padre durante un largo momento, y luego señó algo que por fin quebró la compostura de Grant. Esperé a que aprendieras a hablar conmigo. Estoy aprendiendo ahora, respondió Grant entre lágrimas. Siento que haya tardado tanto. Siento haberte dejado esperar solo. ¿Elliot? Estudió el rostro de su padre viendo el arrepentimiento genuino allí, el duelo que coincidía con el suyo, y luego señó algo que lo cambió todo. Podemos esperar juntos ahora. Grant asintió incapaz de hablar y atrajo a su hijo hacia sus brazos. Elliot se dejó sostener de verdad por primera vez en 7 meses. Los tres se quedaron allí en el suelo de la cocina, una familia extraña, unida por el duelo, la comprensión y el trabajo lento y doloroso de sanar. La doctora Reeves los encontró allí 20 minutos después. Se detuvo en el umbral, observó la escena y añadió una última nota a su evaluación. Una semana más tarde, la doctora Reeves presentó su informe al tribunal. El abogado de Richard llamó a Grant inmediatamente después de recibir una copia. «Vamos a retirar la petición de custodia», dijo con un tono seco y profesional. «La evaluación de la doctora Reeves es concluyente». «¿Qué dice?», preguntó Grant, aunque ya lo sospechaba. «Que Elliot está prosperando con el arreglo actual, que el enfoque poco ortodoxo está produciendo resultados positivos medibles y que retirarlo del cuidado de la señorita Clark constituiría un daño emocional». El abogado hizo una pausa. También señaló que su hermano no ha tenido contacto significativo con el niño y parece estar motivado por intereses financieros más que por su bienestar. Grant cerró los ojos aliviado. «Gracias por informarme. Una cosa más», añadió el abogado. La doctora Reeves incluyó una recomendación en su informe. Sugiere que formalice el rol de la señorita Clark y le proporcione los recursos para obtener la certificación adecuada. Cree que la señorita Clark tiene la base para convertirse en una profesional excepcional en este campo con la formación y el apoyo correctos. Tras colgar Grant, encontró a Naomi en la sala, ayudando a Elliot con su libro de patrones. Señó mientras hablaba. Sus movimientos eran ya lo bastante fluidos para seguir el ritmo de sus palabras. El desafío de custodia terminó. Ganamos. El alivio de Naomi fue visible. Elliot miró de uno a otro comprendiendo la importancia aunque no conociera todos los detalles. «¿Hay algo más?», continuó Grant. «La doctora Reeves recomendó que financie tu certificación, formación completa, credenciales profesionales, lo que necesites. No porque lo que haces no funcione, sino porque mereces reconocimiento». Naomi guardó silencio un momento. «He estado mirando programas. Hay uno que se especializa en comunicación emocional y señado informado por el trauma. Es un programa de 2 años». «Hazlo», dijo Grant de inmediato. «Financiación completa y horario flexible. Puedes seguir trabajando con Elliot mientras estudias. Lo haremos funcionar». «¿Por qué?», preguntó Naomi. «¿Por qué invertir tanto en mí?». Grant miró a su hijo, que observaba la conversación con atención serena, y luego volvió a Naomi. «Porque invertiste en nosotros cuando no tenías ningún motivo. Porque viste valor donde todos los demás vieron problemas.
porque mereces la oportunidad de hacer esto por otras familias, no solo por la nuestra. 6 meses después, la finca Whitmore se veía igual desde fuera, pero se sentía completamente distinta por dentro. La tensión que había impregnado cada habitación se había disipado, sustituida por algo que se parecía a la paz. Elliot se movía por la casa con confianza, señando libremente con miembros del personal que habían empezado a aprender señas básicas. Los susurros hostiles se habían desvanecido, reemplazados por curiosidad genuina y respeto. La señora Patterson había renunciado discretamente 2 meses antes y había sido reemplazada por una jefa de servicio más joven llamada Jennifer, que abordaba el cargo con menos rigidez y más calidez. El personal restante, que al principio se resistía al cambio, o se adaptó o encontró trabajo en otro lugar. Quienes se quedaron comenzaron a ver a Naomi no como una intrusa, sino como alguien que había cambiado la casa para mejor. Naomi también había cambiado, seguía viviendo en la finca, pero ya no en las dependencias del personal. Grant había convertido una pequeña casa de huéspedes de la propiedad en una residencia privada para ella completa, con un estudio donde podía completar sus cursos y un pequeño jardín donde podía despejarse. Había terminado su primer semestre de formación para la certificación con honores. Sus instructores destacaban su rara combinación de talento natural y experiencia vivida. Grant también había cambiado. Asistía a las sesiones de terapia de Elliot, ahora terapia real, con un especialista en trauma llamado el Dr. Cochun, que entendía que la sordera no era un trastorno que hubiera que arreglar, sino una diferencia que debía acomodarse. Aprendió no solo lengua de señas, sino alfabetización emocional, procesando su propio duelo junto al de su hijo. Los muros cuidadosamente construidos que había levantado alrededor de sus sentimientos comenzaron a derrumbarse, y lo que emergió fue un padre más presente y más honesto de lo que había sido incluso antes de la muerte de Catherine. En una luminosa tarde de comienzos de otoño, Grant hizo un anuncio en una reunión del consejo de una de sus fundaciones benéficas. Naomi estaba sentada al fondo de la sala. La habían invitado, pero no le habían dicho por qué. «Quiero hablar del fracaso», comenzó Grant, con la voz resonando en la sala de conferencias llena de donantes adinerados y líderes comunitarios. 7 meses después de la muerte de mi esposa, mi hijo dejó de comunicarse. Contraté a los mejores especialistas que el dinero podía comprar. Arrojé recursos al problema, exigí resultados, y cada enfoque fracasó. La sala quedó en silencio. Todos se inclinaron ligeramente hacia adelante. Grant rara vez hablaba de asuntos personales en entornos profesionales. Fracasé porque buscaba expertos que pudieran arreglar a mi hijo como si estuviera roto, como si su silencio fuera una avería, y no una respuesta a un duelo insoportable. Su voz se mantuvo firme pero atravesada por la emoción. La persona que por fin llegó a él no fue la más acreditada. Fue la más presente, la más dispuesta a escuchar sin necesitar tener razón. Señaló a Naomi. Naomi Clark empezó como personal doméstico. Hoy está cursando una certificación profesional en educación para personas sordas y comunicación informada por el trauma. Pero más importante aún, vio a mi hijo como una persona completa, cuando todos los demás vieron síntomas que gestionar. Eso lo cambió todo. Grant proyectó una presentación en la pantalla detrás de él. Por eso anunció la Fundación Catherine Whitmore para el acceso a la comunicación. Financiaremos programas de formación para cuidadores, padres y educadores que quieran aprender señado emocional y enfoques informados por el trauma. Ofreceremos becas para personas como Naomi, personas con experiencia vivida y talento natural, que necesitan recursos para formalizar sus habilidades. Y abogaremos por cambiar la manera en que pensamos las diferencias de comunicación. La sala estalló en murmullos contenidos. Alguien preguntó por los niveles de financiación, otro por la implementación del programa. Grant respondió a cada pregunta con la pasión que solía reservar para sus proyectos empresariales. Después de la reunión, algunos miembros del consejo se acercaron directamente a Naomi. Una mujer exdocente le estrechó la mano con calidez. He trabajado con estudiantes sordos durante 20 años. Lo que has hecho encontrarte con el niño donde está, en lugar de donde tú quieres que esté,
Debería ser práctica estándar no revolucionaria. Gracias por recordárnoslo. Esa noche, Grant organizó una pequeña cena en la finca solo familia, o lo que la familia había llegado a ser Grant, Elliot y Naomi. Sin manteles formales, solo comida y conversación, parte en señas y parte en voz, fluyendo de manera natural entre ambas. Elliot trabajó en su libro de patrones durante toda la comida, añadiendo detalles a un diseño de espiral particularmente complejo. Ya había llenado 3 libros cada uno, documentando distintos recorridos emocionales a través de formas y colores abstractos. Su terapeuta había sugerido que quizá quisiera compartirlos algún día, que otros niños que afrontan el duelo podrían encontrar sentido en ellos. Grant observó a su hijo trabajar y luego hacer una seña. ¿Eres feliz, Elliot? Consideró la pregunta con seriedad antes de responder. No todo el tiempo, pero suficientes veces más que antes. Eso es honesto, sonrió Grant. ¿Y ahora mismo? Este momento Elliot miró alrededor de la mesa a su padre, que había aprendido su idioma, a Naomi, que se había quedado cuando todos los demás se fueron, al libro de patrones, que se estaba convirtiendo en algo significativo. Ceñó con sencillez: ahora mismo está bien. Más tarde, cuando Elliot se fue a dormir, Grant y Naomi se sentaron en el estudio, revisando solicitudes para el primer programa de becas de la fundación. Trabajaron en un silencio cómodo, comentando de vez en cuando candidatos o detalles del programa. ¿De verdad vas a hacer esto?, dijo Naomi mirando las asignaciones de fondos. Estás comprometiendo recursos serios. Debería haberlo hecho hace años. Catherine habría querido esto, respondió Grant, dejando los papeles que revisaba. Solía hablar de crear algo para los niños sordos que fuera más allá de la educación, algo que reconociera la dimensión emocional. Yo no estaba listo para oírlo entonces. Lo estás oyendo ahora porque me hiciste escuchar. Grant sostuvo su mirada. Sabes que no tienes que quedarte aquí para siempre, ¿verdad? Cuando te certifiques podrías ir a cualquier parte a hacer cualquier cosa, a ayudar a cientos de familias. Lo sé, Naomi. Sonrió levemente, pero le hice una promesa a un niño de 9 años de que me quedaría. No rompo promesas. Ahora tiene 10, dijo Grant, y es lo bastante fuerte como para entender si necesitaras seguir adelante. Tal vez, respondió Naomi tras una pausa, pero yo no estoy lista para seguir adelante. Este es el primer lugar en una década que se siente como hogar. No voy a renunciar a eso fácilmente. Grant asintió, entendiendo más de lo que ella decía. Por lo que vale, ambos estamos agradecidos. Vale mucho. La fundación se lanzó oficialmente 3 meses después, con una gala a la que Elliot asistió, su primer evento público desde la muerte de su madre. Estaba nervioso por estar rodeado de tanta gente, por ser percibido como diferente o roto, pero Naomi lo había ayudado a prepararse, y Grant había prometido que podrían irse en cualquier momento si se volvía demasiado. La gala presentó obras creadas por artistas sordos, incluidas varias piezas de los libros de patrones de Elliot, ampliadas y enmarcadas profesionalmente. Elliot se detuvo frente a una de ellas, una espiral compleja en azules y púrpuras, titulada 7 meses, observando a la gente mirarla y leer sus reacciones. Una joven se le acercó y le hizo una pregunta en señas. ¿La hiciste tú, Elliot? Asintió. Es hermosa, triste y esperanzadora al mismo tiempo, dijo ella estudiando la espiral. Yo también perdí a mi mamá el año pasado. A veces me siento exactamente como se ve esto. Elliot respondió con señas, ahora seguras. Por eso la hice, para que la gente sepa que no está sola. La mujer sonrió con lágrimas en los ojos. Gracias. Cuando ella se fue, Elliot encontró a Naomi entre la multitud. Le señaló desde el otro lado de la sala y ella respondió. Varias personas cercanas notaron su conversación, no con incomodidad ni confusión, sino con interés. El lenguaje se estaba volviendo menos ajeno, menos intimidante, más bello en su claridad. Al final de la noche, Grant dio un breve discurso. Habló de Catherine, de Elliot y del camino que los había llevado hasta allí. Habló del fracaso y del aprendizaje y del coraje que se necesita para admitir que no se tienen todas las respuestas. Mi hijo me enseñó que escuchar no requiere sonido,
concluyó Grant. Requiere presencia, paciencia y la humildad de encontrarse con las personas donde están, en lugar de exigir que vengan a donde estamos nosotros. Eso no es solo un consejo para comunicarse con niños sordos, es un consejo para ser humanos. La sala estalló en aplausos. Elliot observó desde junto a Naomi serio y pensativo, y luego ceñó algo que la hizo reír. ¿Qué dijo?, preguntó alguien cerca. Naomi tradujo. Dijo que su papá por fin aprendió a hablar. De camino a casa, Elliot se quedó dormido en el asiento trasero exhausto por la noche. Grant lo miró por el retrovisor y luego miró a Naomi en el asiento del copiloto. «Gracias», dijo en voz baja, «por todo lo que nos has dado». «Tú también me diste algo», respondió Naomi, propósito familia. «Una razón para convertirme en quien siempre debía ser. Aún así, gracias». Condujeron en un silencio cómodo el resto del camino. El arreglo imposible que había empezado con espirales y silencio se había transformado en algo permanente y real. En el asiento trasero, Elliot soñaba con patrones complejos y hermosos, cada uno contando una historia de duelo y sanación, y de las personas que se quedan cuando quedarse es difícil. Al despertar por la mañana, añadiría nuevos patrones a su libro, patrones sobre pertenecer, sobre ser visto, sobre lo imposible volviéndose posible, cuando a alguien le importa lo suficiente como para comprender. Y en algún lugar entre las espirales y las formas, estaba la verdad que ninguna niñera había entendido, hasta que una vio con claridad que escuchar no es oír, es estar presente, es quedarse, es ver a alguien por completo y elegir entender su lenguaje, en lugar de exigir que hable el tuyo. Esa verdad lo cambió todo, y empezó con un simple círculo trazado sobre un mantel, respondido por una espiral que decía: «Te veo. Estoy aquí. Me quedo». Si esta historia te conmovió, dale me gusta, y suscríbete para más historias sobre el poder de la presencia, la comprensión y el valor de ver a las personas tal como son.